Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Señores, señora, perdón, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué bueno, tuvo la idea Francesco Sarati de hacer una encuesta, hacer participar a la gente. Generalmente nos reunimos, no es el estilo del programa de recibir llamadas, proteste ya o algo parecido. Ni críticas. Ni críticas, sí, no, críticas y todas las críticas bienvenidas. Por eso Francesco tuvo a bien hacer una encuesta, decir, ¿qué quieren? ¿Cambiar de formato? ¿Cambiar de panelistas? ¿Invitar a alguien de vez en cuando? ¿Cómo anda eso? Bueno, es una encuesta simple que se hace entre los seguidores del Pentágono en Twitter. Ajá. Y también la he retuiteada a mis seguidores. Entonces, en total tenemos 1000 de Pentágono y 5000 y pico míos, son unos 6000 que podían haber participado. Y hemos tenido una gran acogida, 118 votos. A favor. en dos días, no, en total. No sé si esto es una campaña en contra del Pentágono. Pero que la gente conteste no es fácil, no tiene interés, pero no todos los seguidores tienen interés en el programa. Entonces, teníamos 3 opciones, que sobre el formato del programa Pentágono, prefiero una de estas 3, así como está. Y el 15% dice, así como está muy bien. Opiniones más enfrentadas, es decir, hay ciertas críticas que dicen que más o menos pensamos lo mismo, que este no es un programa efectivamente de confrontación de ideas, sino de profundización de temas. Entonces, está bien, 36% quisieran ver más sangre en esta mesa, que no lo hay. Y un 49%, casi la mitad, hasta hoy, decía que preferiría que haya rotación de panelistas, es decir, que haya algún cambio de vez en cuando, que venga, han sugerido nombres inclusive, que venga el señor Evo Morales, que venga Quintana, que venga Gómez, Zapata, el Chino Gómez, Valverde, es decir, Amalia, que haya gente que polemice un poquito más. Y, bueno. Hemos tenido un par de programas de esos, cuando hemos traído a Moldis, por ejemplo, ha sido muy duro el enfrentamiento de Gonzalo Mendieta con... No sé, está bien. Pero okay, hay que escuchar al pueblo. Hay que escuchar al pueblo, que vamos a ver a quién sacamos la próxima. Vamos a... Me ofrezco. Renovar. En todo caso, y bueno, no hay duda. Creo que renovarse es vivir. Mantenemos salvo un par de cositas, mantenemos un estilo así. En el inicio del Pentágono estaba Álvaro García Linera, ya sabemos cómo le fue. Después el Pentágono ha sido siempre 5 lados, 5 opiniones. Muchas veces, debo reconocer, hemos coincidido en todo. Yo no, yo estoy fuera, yo muy pocas veces opino en esta situación, solo abro y cierro el programa. Y bien, vamos a ver qué podemos hacer para renovarnos, renovarme yo mismo. De repente ya puedo estar dejando a alguien de ustedes aquí la conducción. En todo caso, les agradezco por participar. Vamos al tema. Uno de los temas más importantes de la semana que ha concluido ha sido indudablemente lo que ha ocurrido en el Brasil. Finalmente han separado a la señora Dilma Rousseff, que sigue siendo la presidenta del Brasil, ojo, sigue siendo la presidenta del Brasil. Han separado a la señora Dilma Rousseff de su cargo por 180 días. Y quien ha asumido la presidencia del Brasil es el presidente del Brasil, el señor... Alguien que me corrige, que me ayude. Michel Temer. Michel Temer. Muy linda su esposa, no hay duda, muy jovencita ella. En todo caso, él es el vicepresidente del Brasil en ejercicio de la presidencia. Sí. Es el vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Porque por ahí agarran y le dicen a la señora Dilma Rousseff, no hemos visto nada, el maquillaje era malo o cualquiera de esas cosas que hizo usted en el Brasil, y de pronto va a volver a la presidencia. En todo caso, hay consecuencias de lo que ha ocurrido en los últimos días en el Brasil. Uno, un club de Toby, eso lo han señalado varios, han sacado a las 6 de los 28 ministros, creo que la señora Dilma Rousseff tenía 6, ya no hay más mujeres. No hay afro-brasileros, la señora Rousseff tampoco tenía, he visto, no tenía,
Creo que la mayor cantidad de afro-brasileños que hay en el Brasil están en la selección del Brasil. Pero más allá de todos esos cambios que han habido, hay cambios cualitativos. Uno se pregunta, ¿hay elementos que puedan hacer preocupar a los vecinos, al mundo entero? No hay que olvidarse que Brasil es una de las potencias económicas del mundo, aún y en cuanto las circunstancias se han dado en el marco de una crisis económica del Brasil. ¿Es un peligro para Bolivia la presencia del señor José João Serra, ¿no? João Serra, que es el nuevo José, que es el nuevo canciller del Brasil. Debería estar preocupado el gobierno boliviano, debería estar preocupado el señor Evo Morales, porque en los últimos días también salió la noticia que el señor Serra se había referido al señor presidente de los bolivianos, Evo Morales, con algún nexo con el narcotráfico. Terrible, si eso es así. El antecedente que he estado leyendo sobre el señor Serra es que ha sido asesor de Allende. Fue asesor de Allende alguna oportunidad. Pinochet lo agarró y lo sacó, se fue a Estados Unidos, volvió al Brasil. Fue alcalde de Sao Paulo alguna vez, fue alcalde de Sao Paulo, sí. Y bueno, ahora es el canciller. Se refirió mal a algunos otros mandatarios de América Latina. No lo quería a Chávez, y a partir de ello hay también relaciones económicas con el Brasil que aparentemente, y por lo que se ha dicho, van a quedar sin mayor problema. Pero tenemos nuestro experto en materia internacional acá, el señor Francesco Sarati. ¿Desde cuándo? Bueno, gracias por el nombramiento. La verdad que estamos siguiendo la situación de Brasil porque tiene repercusiones muy fuertes para Bolivia, y esto es el interés principal por el cual estamos siguiendo eso. Yo parto de un principio, que lo que ha habido en Brasil no es un golpe político. No es un golpe político, no porque... ¿Golpe de Estado, estás queriendo decir o qué? No, es un golpe económico. Yo creo que las fuerzas que han destituido a Dilma son fuerzas que, más que interesadas en la corrupción o en las irregularidades administrativas, están preocupadas por la situación económica del Brasil, que según ellos, según ciertos sectores dominantes de la economía en Brasil, estaba yendo en un callejón sin salida. Perdón, la pregunta de Mario es pertinente. ¿Golpe de Estado económico o qué quieres decir con golpe económico? Es decir, la motivación del golpe, el golpe es destituir. O sea, hay golpe. La motivación del golpe no es política, no es tanto cambiar el presidente por cambiarle, por poner otro, sino para cambiar el rumbo de la política económica. En ese sentido... Golpe de timón de la economía. De la economía. Es que estás utilizando un lenguaje que a alguna gente no le va a gustar. El coup d'état. Ustedes que saben mucho francés, ¿no? Malaparte. Curso Malaparte. Sí. En todo caso... uno puede tener motivación. Pero es que no es golpe. Si interviene, Francesco, si interviene el Congreso, si hay hay un camino constitucional, perdóname, dejó de ser golpe. Sí, pero las irregularidades, siendo de orden administrativo, tal vez la sentencia, la condena, el castigo que se le ha dado es excesivo respecto a la culpa. Tiene que ser proporcional a lo que hace. El expresidente Enrique Cardoso ha admitido que en su gobierno hacía lo mismo, en cantidades menores, obviamente. No movió entre partidas presupuestarias, cantidad de recursos como hizo Dilma, y no lo hizo muy cerca a las elecciones, donde hay la interpretación de que esto se hizo por motivaciones políticas, pero lo hizo. El hecho de hacer estas irregularidades administrativas no debería ser motivo para destituir. Se le puede llamar la atención, qué sé yo, se pueden hacer muchas cosas. Estás utilizando también la palabra destitución, y creo que no es cosa... Bueno, suspensión, pero la suspensión, ya, podemos ser políticamente correctos, decir suspensión, pero nadie tiene dudas
que después de 180 días la van a destituir, porque la correlación de fuerzas está dada y mi tesis es esta: lo que está uniendo a la oposición, al PT, en especial a Dilma, no es una posición política. Hay partidos también de izquierda que están en esta coalición para suspenderla y luego destituirla, sino es una motivación económica para reconducir la economía que se está yendo abajo. Este es el segundo año de recesión que tiene Brasil, como nunca ha tenido en la historia desde 1929, desde la gran recesión de Estados Unidos. La famosa potencia emergente de Brasil dentro de los BRICS ha quedado hecha polvo, el ladrillo ha quedado hecho polvo en este momento, y no solo... Dime, ahora bien, en el análisis, ¿por qué ha ocurrido eso? ¿Son políticas erráticas que vienen desde Lula? ¿Es el neoliberalismo de los predecesores? ¿Qué es? Mira, es un conjunto de factores. El factor internacional es importante. Desde hace 2 años está cayendo la economía porque han caído los precios de las materias primas. Se han caído, por la caída del precio del petróleo, también los proyectos offshore, es decir, en el mar, del presal, famoso proyecto presal para poder sacar gas y petróleo del mar. No es absolutamente económico en este momento hacer eso. Y Brasil es la primera potencia, ¿no?, del mundo de extracción de petróleo del mar. No estoy seguro, porque Noruega lo hace en cantidades mucho mayores desde muchísimos años, y Gran Bretaña también. Tercero, Petrobras como empresa se ha venido abajo, ha perdido su valor de 100.000 millones de dólares a 20.000 millones de dólares, no sé si habrá bajado más, no tengo el dato actualizado. Y esto en gran parte porque ha perdido lo que más vale en una empresa, que se llama la confianza. Es decir, la corrupción ha minado la credibilidad, y los accionistas, porque es una empresa por acciones que cotiza en bolsa, han perdido la confianza en esta empresa y han empezado a retirar su dinero. En todo caso, has hablado de tema de exportación de materias primas. Sí. Por lo que yo conocía, el Brasil exporta materias primas, no hay duda, pero exporta también muchísima manufactura, desde aviones. Embraer le exporta aviones incluso a Estados Unidos. Sin duda, no es que se ha caído, digamos, totalmente, pero cuando caen los precios de los minerales, China te compra menos. En una economía como Brasil, que debe tener un monto de 300.000 millones de dólares, me imagino que es, para compararlo con los 30.000 del PIB de Bolivia, estamos a un orden de magnitud mayor, o si hablamos solo de exportaciones, 2 órdenes de magnitud mayor. Lo que pasa es que también se han caído los productos agropecuarios. Entonces es una coyuntura muy desfavorable desde el punto de vista de la balanza de pago, y empeorada por la credibilidad del país, por la pérdida de confianza, por la desocupación que ha empezado a hundir, junto con un gran monto del presupuesto dedicado a programas sociales que en tiempo de bonanzas está muy bien, uno lo puede aguantar, pero en tiempos difíciles cae. Ahora tenemos un analista acá en el Pentágono que hace, o por lo menos analiza, cómo el asunto económico brasileño nos va a afectar a los bolivianos. Marcelo. No soy economista, así que yo me remito más hacia el lado político, si quieren, soy politólogo. Y a mí lo que me llama la atención esto es un poco las imprecisiones que giran alrededor en el tema de lo que es la política, otra vez. En los 80s, cuando habían impases dentro de un sistema presidencialista, lo que se hacía era golpe de Estado, básicamente, militares, ¿no? ¿Qué es lo que intentaron introducir en las constituciones para aquellos casos en los que hubiere problemas, impases entre el Ejecutivo y el Legislativo? Algunos países, como el caso del brasileño, se fueron un poco más hacia el lado del ejemplo estadounidense y el ejemplo británico. De ahí por eso esta palabra del impeachment, ¿no? Que más o menos la traducción al castellano es un voto de censura, una moción de censura, algo así parecido. ¿Y qué es lo que se hace ahí adentro? Es decir, la forma en la cual se genera
para sacar un presidente que se puede considerar que es malo, digamos entre comillas, ya no es por la fuerza, sino es mediante un juicio político. Por eso hay también esa discusión de, ¿es un juicio político o es un golpe del legislativo lo que está ocurriendo hoy día? Y ahí adentro, la motivación para generar el juicio político, lo que está pasando hoy día en Brasil, con todas las características y las variables que ha expuesto Francesco del tema de la economía más propiamente, yo lo intentaría ordenar básicamente en 3 variables. La primera, los escándalos que han empezado a generarse alrededor de Brasil, los escándalos políticos, a partir de lo que es el PT y los liderazgos, Petrobras, etcétera, etcétera. Los escándalos políticos. Segundo, una opinión pública movilizada en contra de los gobiernos, es decir, en contra de la presidenta. Además de los problemas de liquidez económica que tiene hoy día Brasil, hay una cosa que es muy importante y con la cual a veces no solemos llamar mucho la atención, y es que hoy día en Brasil la cantidad de gente que se moviliza no es gente que está de los quintiles más pobres dentro de la sociedad brasileña, sino es gente que ocupa estratos medios hacia arriba. ¿Por qué se moviliza esta gente? Porque es hoy día, como ha habido una movilidad social tan fuerte y tan elevada en estos últimos años en Brasil, hay mucha gente, hay muchos jóvenes sobre todo, que han salido de las universidades, se han preparado, salen y no encuentran trabajo fuera. Es decir, el gobierno no les ofrece alternativas para las cuales puedan llegar a su realización. Eso se mezcla también con esta ola de consumismo que hay y que es fuerte hoy en día en términos generales. Entonces, la gente que está saliendo, se dice según las encuestas, por lo menos el 37% de la gente que se moviliza hoy día en Brasil es gente de estratos medios hacia arriba, no es gente pobre. Y tercero, es la incapacidad que puede llegar a tener el Poder Ejecutivo de generar consensos dentro del Legislativo, es decir, con el Congreso. Si uno se fija, por ejemplo, la composición de la Asamblea Legislativa en Brasil, se da cuenta que ahí adentro hay más de 20 partidos. Difícil consensuar entre 20 partidos una formación tan dura. Uno puede entender, por ejemplo, también a ratos como el PT tiene de vicepresidente a alguien que es de centro derecha y hacia la derecha, ¿no? Su vicepresidente es de esa tendencia ideológica. Y además no es solamente el vicepresidente que es ahora, digamos, presidente en funciones. El anterior presidente de diputados, Cunha, que es el que propuso el tema del juicio político a Dilma, es también de la misma formación política del actual mandatario. Entonces ahí hay adentro una mezcla de, yo diría, de 3 elementos. Primero, la crisis política que tienen los líderes, las crisis de moral, diría. Segundo, el problema de la crisis económica y la movilización de la opinión pública en contra que tienes. Y tercero, la incapacidad o la imposibilidad de generar consensos dentro del Congreso. A ver, Marcelo, te pregunto a ti o le pregunto a Gonzalo o a Nino, en último caso, en el marco de lo que es legal. ¿Es ilegal lo que ha ocurrido en Brasil? Es decir, ¿te acuerdas? Había una palabreja, un par de palabrejas ahí que hablaban de, algún momento se hablaba de golpe constitucional. Y creo que ahí hay un oxímoron, ¿no es cierto? O es golpe o es constitucional. A mi juicio, digamos, desde el deber ser, todos quisiéramos una institucionalidad política latinoamericana menos proclive a obedecer a los cambios de correlación de fuerzas cuando ocurren, que es el caso. Y de hecho, como no tenemos regímenes parlamentarios, lo más fácil es encontrar una de estas rutas. Pero a mi juicio se sobregira a la izquierda cuando le llama a esto golpe, tanto como se sobregira a la derecha llamando dictaduras a los gobiernos del socialismo del siglo XXI. O sea, cuando no encuentras la palabra adecuada, hay un esfuerzo por ponerle el acento que más te guste. Si te incomoda la salida de Rousseff, entonces lo llamas golpe, y si no, lo llamas un proceso limpio. Muchos alcaldes de pequeños municipios brasileros fueron sacados con la ley de responsabilidad fiscal que ha sido aplicada contra Dilma. Ese es un precedente. Está claro que Dilma, esta es una excusa, yo creo, para sacar a Dilma. En términos políticos es una excusa. No solo por lo que ha referido Francesco, que muchos presidentes han hecho esto, sino que a ella no le puedes atribuir personalmente todos los casos de corrupción que han comenzado a salpicar al PT y al propio Lula por doquier.
Entonces, está muy interesante lo que estás diciendo. Gonzalo, ¿me permites? Producción me está pidiendo que vaya en corto. Justo cuando Siempre es iba a así, decir, contigo siempre es así. Luego los mensajes, por favor, vamos a seguir quiere. escuchando atentamente a Gonzalo Mendieta. Golpe comunicacional. Viendo lo que está pasando en el Brasil, le pido mil disculpas al doctor Mendieta por haberlo no se interrumpido. preocupe, don Mario. No, mira, creo que mi idea se resume a desde el deber ser, uno ve una colección de políticos, no los más presentables, pero desde la política misma uno se pregunta cuán viable era que Dilma siguiera gobernando. Y por ejemplo, el 2009 casi tenían pleno empleo, hoy día tienen 11 millones de desempleados. Pleno empleo no existe. Bueno, digamos, para hablar de algo casi. Casi. Su economía ha decrecido casi 4 puntos el año pasado. Entonces tienes encima el agotamiento político proveniente de los escándalos y tienes una coalición que el mismo PT provocó fuera absurda y contradictoria de sí misma. O sea, uno paga el costo de los aliados que tiene también. Y yo creo que a eso le podemos añadir el contexto latinoamericano. En una nota espléndida del País de España se reflejaban las reacciones de los distintos gobiernos latinoamericanos sudamericanos más propiamente, respecto a este incidente. Desde el apoyo de Macri, el silencio colombiano, la UNASUR, que ha sacado un comunicado muy aséptico en el que no se inclina por nadie, pero su secretario general, el expresidente colombiano Samper, diciendo que esto no es lo mejor, Michelle Bachelet casi en la posición de Evo, y yo creo que Evo Morales, calculando que conserva como canciller y con la figura como se le presenta, es mejor romper lanzas porque de todas maneras tiene un escenario adverso. Yo no sé cuánto Bolivia puede romper lanzas con un Brasil si este gobierno se termina estabilizando, este nuevo gobierno brasilero, pero tanto el comunicado como los tweets del presidente, el comunicado de la Cancillería, revelan que el presidente ha decidido salir por el lado más duro. Bueno, en todo caso, romper lanzas con el Brasil en este instante, no le conviene a Bolivia, es el mayor contribuyente, el país que más paga en este instante, el país que más le da dinero a Bolivia. Nuestro principal comprador. Nuestro principal comprador. Pero yo no creo que nadie en su sano juicio en el Brasil diga, no le compramos más a No, yo no creo a Bolivia. tampoco. Es decir, Sao Paulo vive de... Yo no creo tampoco, pero creo que, boliviano. solo para ponerle una coda a mi intervención, yo creo que en el gobierno boliviano han tenido que hacer una elección de qué medida tomar. Y si tomaban una medida neutra, era una ofensa a sus aliados, y creo que tampoco han calculado que ganaban nada con el nuevo gobierno. Entonces han decidido cortarlas. Pero sobre este punto, intervenir, yo creo que el comunicado de la Cancillería está equivocado. No han sabido distinguir entre una solidaridad de partido, que podía haber hecho el MAS como partido, por ejemplo, un comunicado como el que ha hecho, con el interés del Estado, que no es el interés del MAS en este caso. Después podemos ver en detalle las repercusiones que tiene este cambio, si se consolida de aquí a 180 días. Yo no tengo ninguna duda que se va a consolidar, porque si han hecho el paso más grande, van a hacer el paso más pequeño después. Es decir, las implicaciones para Bolivia son bastante graves para meter más gasolina al fuego. Y el comunicado de la Cancillería expresando profundo rechazo a una decisión que bien o mal es constitucional, como decías. Puede ser criticada, puede ser, digamos, vista como un pretexto para librarse de un presidente constitucional, pero la verdad que otro país que exprese un profundo rechazo por una decisión soberana de otro país no le va a caer bien. Máxime cuando tenemos un José Serra, ¿no?, de ministro de Relaciones Exteriores, que no le tiene, para el cual, digamos, Evo Morales no es el santo de su devoción. Bueno, a ver, has visto, no hemos tenido la suerte de convencerlo a Gonzalo Mendieta que nos hable si esto es ilegal o no, por ahí contigo mejor. Yo creo que hay implicaciones con bastantes matices, ¿no? Una está vinculada a que sí, es un proceso legal, definitivamente la legislación brasilera así lo establece.
Pero bueno, la legalidad puede ser a veces instrumentalizada también en procesos ilegítimos, ¿no? Yo creo que lo que se ha desarrollado en el antes, en el durante, y veremos qué pasa en el después, tiene que ver también con que las acusaciones provienen de parlamentarios que han sido de alguna u otra forma también acusados de corrupción, ¿no? Entonces la legitimidad en el proceso es muy cuestionable y creo que también eso está generando repercusiones políticas en el contexto regional latinoamericano y también mediáticas. Esto me hace recuerdo mucho a lo que era antes el voto constructivo de censura, ¿no? Que definitivamente te planteaba un tema de legalidad, puesto que estaba establecida una ley de municipalidades, pero que básicamente era instrumentalizado en un juego de pulsetas de poder, muchas veces, en el que el voto del pueblo, uno no se respetaba, no eran procesos legítimos, pero sí eran legales. Entonces, definitivamente creo que yo creo que sí ha existido un tema de legalidad, pero la legitimidad debería acompañar estos procesos, ¿no? Entonces, yo creo que va a jugar un rol muy importante ahora estos 180 días, más allá, y sí coincido con Francesco de que esto pueda consolidarse en cuanto ya a una destitución, no solamente suspensión, pero esto va a determinar mucho este juego, de determinar quién está en cada acera. Creo que aquí tiene la presidenta Rousseff un gran momento para justamente determinar esta situación que más que todo no la apuntaba a ella directamente, sino que ha venido de repente manchada por otros elementos, ¿no? Entonces es un momento importante también para su liderato. Creo que las repercusiones dentro de la ciudadanía del Brasil y ya nos están dejando esperar. Se ha señalado que si en los 180 días se define ya una destitución de la presidenta Rousseff, lo que van a convocar son nuevas elecciones, porque nos estarían hablando de una legitimidad en cuanto a este presidente en funciones, Temer, ¿no? Ahora bien, esto no es absolutamente ajeno a la historia. Es decir, para seguir en Brasil, Collor de Mello fue sometido a esto. Él renunció antes de... ¿Te acuerdas de Abdalá Bucaram en Ecuador? Declarado loco. Claro, pero fue declarado ¿no? Sí, incapacitado. Incapacitado también fue declarado mental el señor Fujimori, aunque no es bueno, pero después de haberse hecho pepa... Claro, a Japón y volvió, y no sé, una operación medio rara. No, ha ocurrido también en otra forma más dura y cruda, en octubre del 2003 con Gonzalo Sánchez Lozada. Las calles hablaron en esa oportunidad, si quería el Congreso. Las calles hablaron, lo mismo con Carlos Mesa, las calles hablaron, lo obligaron a una renuncia. Es decir, a ver, en el Perú, ¿ha habido algo así? No recuerdo, pero el Brasil, ahí está Collor, creo que de la Rúa fue obligado por la circunstancia a renunciar. Me acuerdo de Carlos Andrés Pérez, también lo sacaron a la mala, así. Es decir, nuestras democracias están pasando, desde el principio de los años 80 que empezaron nuestras democracias, están pasando momentos delicados, ya sea en las calles, cuando hablan las calles, no recuerdo, en Sudamérica por lo menos desde el 80 acá, bueno, el tema de golpes de Estado directamente, pero han hablado los parlamentos, han hablado las calles, y tenemos lo que tenemos en este instante. Pero Paraguay, o sea, Brasil no es Paraguay. Paraguay, sí, tienes razón, sí, señor, en 10 minutos. 10 minutos, con un procedimiento muy asimilable, digamos. Sí. Pero claro, ahí era fácil que el Mercosur declare sanciones al Paraguay. ¿Cómo se hace para declarar sanciones al gobierno del Brasil? Claro. ¿No? Eso muestra también que el significado real de cada país tiene su propio peso específico. Pero yo diría, el libreto, para volver al punto que me parece muy significativo, tocaba a Francesco, el libreto de diplomacia westfaliana diría, ok, este es un tema interno, yo no me meto y no pongo más leña al fuego. Y si me preguntan, creo que esa sería la opción boliviana más aconsejable para evitar daños. Pero admito que el gobierno tenga una elección, que es seguir el manual, si prevé que esa reacción respecto al nuevo gobierno brasilero le va a producir algún rédito, por ejemplo, como lo hizo con Macri. El presidente Morales declaró su solidaridad y su amistad con la expresidenta Cristina de Kirchner, pero al tiro se reunió con Macri e hizo las paces.